Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días a todos, hoy miércoles 18 de mayo de 2022, soy Ramiro Galeano, bienvenidos a otra edición más de mercados en Upside Capital. En el mercado local, obviamente que sigue siendo la gran noticia, las distintas repercusiones, declaraciones, informes, etcétera, que van saliendo respecto al borrador de la nueva constitución ya terminado, la cual será claramente plebiscitada el 4 de septiembre de este año. En realidad el concepto correcto es una nueva propuesta constitucional para reemplazar la que tenemos actualmente. Ha causado bastantes comentarios el informe de Morgan Stanley respecto a este borrador, donde finalmente pone paños fríos y en el fondo a grandes rasgos habla de que las medidas tomadas no son tan radicales como se pensaba en un minuto en la reacción de este borrador. Desde nuestro punto de vista en este podcast lo que hacemos es interpretar o tratar de interpretar cómo estas noticias van a ser tomadas por el mercado. Sin embargo, en esta ocasión nos parece importante señalar que estamos de acuerdo con el informe de Morgan Stanley en un sentido, en que claramente cuando ya tenemos el borrador de la Constitución terminado, los niveles de incertidumbre tienden a caer y eso va a ser beneficioso para las cotizaciones de las acciones locales, para las cotizaciones de la renta fija y también, por supuesto, para las cotizaciones del dólar o del peso chileno, que ayer de hecho tuvimos una alza de más del 3% en las acciones, caída en las tasas de renta fija y también caídas en el dólar, alza en el peso chileno en el fondo. Eso es totalmente esperable y por supuesto estamos de acuerdo con eso. Finalmente a los mercados prefieren tener las reglas claras, aunque las reglas sean no tan favorables como el mercado espera, versus no tener reglas. Claramente en este segundo escenario la incertidumbre es mucho más grande y golpea más a los activos. Ahora, desde el punto de vista del Banco Central, desde nuestra parte diferimos en el sentido en que la política monetaria esté, o el manejo de la política monetaria esté relacionado con política económica del gobierno de turno, claramente pueden trampar el correcto funcionamiento del instituto emisor en el control de la inflación, que es finalmente su principal tarea, porque los gobiernos pueden ser partidarios finalmente de poder tener condiciones macroeconómicas expansivas para que las personas tengan mayor posibilidad de obtener crédito, plata más barata, etcétera, y puedan finalmente consumir. Sin embargo, el Banco Central puede estar viendo que eso puede llevar a una presión inflacionaria y tener que subir las tasas, siendo que en el mismo instante el gobierno de turno, cualquiera sea su bandera política, quiera bajarlas. Y también se da la posibilidad de que los consejeros finalmente sean destituidos. De manera que, desde nuestro punto de vista, la actual conformación de reglas del Banco Central, a grandes rasgos, entorpece más el funcionamiento del Banco Central respecto a lo que ha sido los últimos 30 años, que en general finalmente lo que tenemos que estar viendo son dos cosas. Uno, si lo que ha hecho el Banco Central durante los últimos 30 años ha tenido resultados, y la palabra es sí, claramente ha logrado controlar la inflación y las expectativas inflacionarias. Y también, por supuesto, si bien ya tenemos un borrador de la nueva Constitución, la idea es que las condiciones que esta nueva Constitución vaya planteando sean obviamente mejor que las que tenemos actualmente. Solamente ese comentario. Vamos a ver la reacción que tuvieron los mercados. Como decíamos, el IPSA ayer superó los 5.000 puntos, volvió a un nivel más alto desde septiembre del 2019, prácticamente muy cerca del estallido social de ese año. 5.023 puntos fue el cierre de ayer. Ayer el dólar también cayó 6.42 pesos, 851, y como decíamos, el IPSA subió un 3.18%. En otras noticias también de Chile, la economía chilena confirma desaceleración. El Producto Interno Bruto creció un 7.2% durante el primer trimestre del 2022, menos de lo que el mercado esperaba, que estaba en el 7.9%. De manera que esta noticia sigue en la línea de que claramente la economía chilena está en una tendencia de desaceleración. Los crecimientos en cuanto a producto y actividad son menores a lo esperado. Vamos a estar atentos también a nuevas cifras respecto a inflación, pero claramente la desaceleración económica en nuestro país es una realidad. Pasamos a mercados extranjeros. Ayer fue un buen día para los mercados en Wall Street. El Dow Jones ganó un 1.34%, el S&P 500 un 2.02% y el Nasdaq un 2.76%, en un día donde la noticia más importante fue las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, donde
comunicó al mercado que seguirá presionando el instituto emisor, la Reserva Federal, hasta que baje la inflación. Se refiere a la presión sobre la tasa, es decir, seguirá este proceso de alza de tasa de política monetaria hasta que la inflación baje. Y si bien habló de 50 puntos base en la reunión de junio y julio, ayer afirma que no es un escenario cerrado y que eventualmente podría endurecer la política monetaria si es que se necesita para controlar la inflación. Claramente no es una buena noticia. Lo que los mercados necesitan para poder tomar fuerza y comenzar una tendencia alcista es que finalmente o se termine esta alza de tasas o se anuncia el término finalmente de este proceso de normalización monetaria, o que a la larga la Reserva Federal transmita que ya le parece no tan necesario tener una posición agresiva en cuanto a alza de tasas para controlar la inflación. Claramente este es un escenario contrario y por supuesto vamos a ver correcciones en los mercados como lo que está sucediendo hoy día. Y también Goldman Sachs recorta la previsión de crecimiento para China al 4%. El gobierno había anunciado a principios de año un crecimiento aproximado del 5.5% del gigante asiático. Goldman recorta ese crecimiento al 4%, principalmente por el aumento de casos de COVID y la política cero COVID que ellos tienen, que en el fondo cierran barrios o ciudades cuando hay brotes de COVID, y eso por supuesto que entorpece el proceso productivo de China. De manera que esto podría traer correcciones bajistas en el cobre y alzas para el dólar en Chile. Vamos a revisar también el calendario económico. Dentro de las principales noticias que conocimos hoy día, tuvimos el IPC en el Reino Unido, que marcó por debajo de lo esperado, 9.1% se esperaba, marcó 9%, pero por sobre la revisión anterior, que fue del 7%. En Europa sí tenemos buenas noticias. La inflación anual, mensual y subyacente anual marcan en línea con lo esperado. De hecho, la inflación subyacente anual marca un 3.5%, lamentablemente por arriba de la medición anterior del 3%, pero no supera las expectativas. El IPC mensual marca un 0.6% en línea con la expectativa y por debajo del 2.4% del mes anterior. Y el IPC total marca un 7.5%, marca un 7.4% por debajo del 7.5% que se esperaba y por debajo del 7.5% del mes anterior, de su lectura del mes anterior. También los permisos de construcción en Estados Unidos marcan levemente por sobre lo esperado. Son las principales noticias que conocimos el día de hoy y vamos a ver cómo están reaccionando los mercados respecto a estas noticias. Partimos por el IPSA, que sube un 0.08%, todavía por arriba de los 5.000 puntos, cotizando en 5.027. Sokimich B arriba un 2.43%, Vapores cae un 0.04% y CMPC cotiza un 1.64%. CAP cae un 1.58% y Falabella cae un 0.6%. El cobre a esta hora cae un 1.11%, probablemente incorporando en los precios esta rebaja de crecimiento por parte de Goldman Sachs respecto a China. El dólar peso, que ayer tuvo un retroceso fuerte de aproximadamente 6 pesos, cotiza a esta hora en 6.50,30, muy similar a los niveles de cierre de ayer, manteniendo los 850 como un soporte todavía bastante importante para el mercado. Y en cuanto a cotizaciones de índices bursátiles, pasando primero por el euro dólar, que sube hasta ahora un 0.21%, de manera que los factores externos están presionando hoy día el dólar al alza. Sin embargo, aún se mantiene bastante lateral en las cotizaciones de hoy. Asia marca el Nikkei 225 positivo, un 0.94, el Hansen de Hong Kong arriba un 0.20 y el índice de Shanghai que cae un 0.25%. Europa, la única plaza positiva es el IBEX 35 de Madrid, que sube un 0.24, el Eurostock 600 cae un 0.75 y el DAX alemán cae un 0.84. Y hasta ahora Estados Unidos cae bastante fuerte, el orden de 2%, 2.17 el Dow Jones, 2.47 el S&P 500 y el Nasdaq un 2.61% en una jornada donde claramente el mercado no se está tomando de buena manera las cifras de inflación conocidas en el Reino Unido y en Europa, y tampoco se está tomando de buena manera las declaraciones de Jerome Powell el día de ayer. Eso es todo por hoy, nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.